Desde el inicio de la humanidad, los sueños han sido envueltos en misterio. Algunas culturas los consideraban mensajes divinos, otras simplemente los veían como imágenes sin sentido. Pero fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, quien se atrevió a ir más allá. Él nos propuso algo revolucionario, que los sueños no eran absurdos ni aleatorios, sino expresiones simbólicas de deseos reprimidos, una vía directa hacia el inconsciente. ¿Y si tus sueños pudieran revelar lo que tú mismo te escondes? ¿Y si dentro de cada imagen onírica hubiera una clave secreta para entender tu ansiedad, tu deseo, tu conflicto más íntimo? Freud decía que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente y que su interpretación no es solo una curiosidad psicológica, sino un acto de autoconocimiento profundo. Cuando sueñas, tu mente consciente se apaga, pero el inconsciente permanece activo. Aquello que no puedes o no te atreves a decir durante el día se expresa simbólicamente por la noche. No en palabras, sino en imágenes, símbolos y narrativas distorsionadas. Freud llamaba a este proceso la deformación onírica. Tu mente censura lo que es demasiado perturbador o doloroso y lo disfraza. Así, un sueño sobre perder los dientes podría no tener nada que ver con tu dentadura, sino con el miedo a perder poder, estatus o control. Imagina que sueñas con una casa en ruinas. A simple vista, parece solo una escena. Pero si sigues la lógica freudiana, podrías preguntarte, ¿qué representa esa casa? ¿Es tu cuerpo? ¿Tu infancia? ¿Una parte de ti que está descuidada o destruida? Freud nos enseñó a mirar más allá del contenido manifiesto del sueño, lo que literalmente se ve, y a explorar el contenido latente, lo que realmente significa. La clave está en las asociaciones libres. Freud sugería que para interpretar un sueño no debíamos imponer un significado externo, sino permitir que el soñador explorara sus propias asociaciones. Si sueñas con un tren, por ejemplo, no es tu analista quien debe decirte qué simboliza, sino tú quien debe conectar el tren con ideas, recuerdos, emociones. Tal vez el tren te recuerda un viaje, una separación, una decisión que cambió tu vida. Lo fascinante es que, según Freud, en cada sueño se entrelazan múltiples deseos reprimidos. Algunos son infantiles, otros son sexuales, agresivos o simplemente prohibidos por nuestras normas sociales. El sueño, entonces, se convierte en un escenario donde estos deseos encuentran una vía de expresión simbólica sin provocar culpa directa. Por eso, muchas veces, los sueños parecen absurdos, confusos o ilógicos. Es el resultado del trabajo del inconsciente tratando de ocultar y revelar al mismo tiempo. Freud también hablaba del simbolismo universal. Algunos elementos aparecen repetidamente en los sueños de muchas personas: túneles, escaleras, agua, puertas, animales. Estos símbolos pueden tener raíces comunes, pero siempre se transforman en función de la historia personal del soñador. El agua, por ejemplo, puede representar el inconsciente mismo, o emociones profundas, o incluso el nacimiento, dependiendo del contexto. Y no podemos olvidar el papel del ello, el yo y el superyo en la interpretación de los sueños. El ello es puro deseo, impulso, placer. El superyo es la moral, la prohibición, la culpa. El yo es quien intenta mediar entre estos extremos. Durante el sueño, el yo baja la guardia y el ello se expresa con más libertad, aunque siempre bajo la mirada censora del superyo. Así se genera la tensión, el conflicto, el drama onírico. Al interpretar tus sueños, no estás jugando a ser adivino,
Estás enfrentándote a tu verdad interna, estás escuchando a una parte de ti que normalmente es silenciada, y aunque no todos los sueños tengan un mensaje profundo o perturbador, todos tienen algo que decir, incluso los más simples, incluso los que olvidas al despertar, dejan una huella en tu psique. Freud nos invita a no ignorar nuestros sueños, a verlos como una herramienta de descubrimiento, a entender que dentro de ti hay voces que claman por ser escuchadas, deseos que buscan ser reconocidos, heridas que quieren ser sanadas. Interpretar un sueño es comenzar un diálogo contigo mismo, uno que puede cambiar tu manera de verte y de vivir. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto interpretar nuestros sueños? ¿Por qué preferimos ignorarlos o considerarlos tonterías del inconsciente? Freud diría que es porque tememos lo que podríamos descubrir. Soñar es una forma de hablar de aquello que evitamos durante el día. Es una especie de confesión involuntaria, un espejo que no miente, y esa honestidad brutal del inconsciente puede asustarnos. Muchas personas sueñan con la muerte, ya sea la muerte propia de un ser querido o simplemente símbolos asociados como funerales, oscuridad o cementerios. Pero Freud nos advertía, estos sueños no son profecías, no anuncian tragedias, sino que expresan deseos reprimidos, culpas escondidas o etapas de transformación. Soñar con la muerte puede simbolizar el final de un ciclo, la necesidad de dejar atrás algo viejo para dar paso a algo nuevo. O puede ser un modo de liberar emociones contenidas, como el rencor o el miedo. También es común soñar con la caída, caer por un precipicio, perder el equilibrio, tropezar. Para Freud, estas imágenes están asociadas al deseo sexual reprimido, pero también al miedo a perder el control, a fracasar, a decepcionar a los demás. Todo depende del contexto y, sobre todo, de las asociaciones que el soñador haga con esa experiencia. El sueño no es un mensaje cifrado para todos por igual. Es único, es tuyo. ¿Y qué hay de los sueños repetitivos? Aquellos que vuelven una y otra vez con las mismas imágenes, los mismos escenarios. Freud sostenía que estos sueños son intentos del inconsciente por resolver un conflicto no resuelto. Si sueñas con estar perdido, perseguido o atrapado, tal vez estás experimentando una situación en tu vida donde no te sientes libre. El sueño insiste, no para castigarte, sino para ayudarte a mirar lo que estás evitando. No descansará hasta que enfrentes esa verdad. Un concepto fascinante en Freud es el de contenido manifiesto y contenido latente. El contenido manifiesto es lo que recuerdas. Soñé que estaba en un tren que se descarrilaba. Pero el contenido latente es el verdadero mensaje. Tal vez estás perdiendo el control de tu vida o temes que una decisión reciente te lleve al desastre. El psicoanálisis se enfoca en desentrañar ese contenido latente a través de la exploración, de asociaciones libres y el análisis profundo. También es esencial comprender que para Freud los sueños no solo expresan deseos sexuales. Esa es una simplificación común y errónea. Él veía el deseo como un motor vital que puede adoptar muchas formas: deseo de libertad, de poder, de amor, de reconocimiento, de venganza. Lo que se reprime no es solo el impulso erótico, sino cualquier emoción o pensamiento que el yo considera inaceptable. El sueño es el canal por donde escapan estas emociones, aunque disfrazadas. Por eso, aprender a interpretar tus sueños no es solo una curiosidad psicológica, es un acto de valentía. Es atreverte a mirar dentro de ti mismo con honestidad, sin juicios. Es reconocer que no todo en ti es racional, controlado o socialmente aceptable.
Hay partes tuyas que necesitan expresarse, y si no lo hacen de día, lo harán de noche. El inconsciente no duerme. Incluso cuando tú descansas, él sigue trabajando, creando escenarios, símbolos y narrativas que reflejan tu mundo interior. Y cada uno de esos sueños es una oportunidad, una invitación a conocerte, a entender tu pasado, a enfrentar tus miedos y a sanar tus heridas. Freud no nos dejó una receta exacta para interpretar cada sueño, porque sabía que cada persona es única. Pero sí nos dejó una brújula. Prestar atención, asociar libremente y, sobre todo, tener el coraje de escuchar lo que realmente pensamos, sentimos y deseamos. Ahora bien, si los sueños son mensajes del inconsciente, ¿qué papel juega el ego en todo esto? Freud nos explicó que el ego es como un guardián entre el mundo consciente y el inconsciente. Su función es protegernos de aquello que no estamos preparados para enfrentar. Por eso, muchas veces los sueños se disfrazan. En lugar de mostrarnos directamente un deseo reprimido o una emoción dolorosa, el inconsciente utiliza símbolos. El ego censura lo que considera inaceptable, pero el mensaje siempre encuentra una forma de salir, aunque sea en clave. Por ejemplo, una persona que sueña que se le caen los dientes puede estar enfrentando un miedo profundo a perder el control, a envejecer o a mostrarse vulnerable. En la superficie puede parecer un sueño sin sentido o simplemente desagradable, pero si te detienes a explorarlo, verás que detrás hay una historia emocional que necesita ser contada. El inconsciente no inventa cosas por capricho. Cada símbolo tiene un propósito, una raíz en tu historia personal. Freud también hablaba de los mecanismos de defensa del yo, estrategias que usamos inconscientemente para protegernos del sufrimiento. Uno de los más comunes es la represión. Empujamos fuera de la conciencia aquello que nos resulta doloroso, vergonzoso o amenazante. Pero lo reprimido no desaparece. Se manifiesta en nuestros sueños, en lapsus, en síntomas físicos y emocionales. En otras palabras, lo que no se dice, se actúa, y los sueños son una forma segura de decirlo, de representarlo simbólicamente. Otra defensa muy común es la proyección. Soñamos que alguien nos traiciona, cuando en realidad estamos proyectando nuestro propio miedo a ser traicionados o incluso nuestro deseo reprimido de traicionar. El sueño, entonces, nos ofrece un escenario donde estas tensiones internas pueden expresarse sin consecuencias reales. Es un teatro interno, una obra donde cada personaje representa una parte de nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando ignoramos nuestros sueños? Cuando decidimos que son irrelevantes o absurdos, estamos perdiendo una oportunidad invaluable de autoconocimiento. Freud nos instaba a tomarlos en serio, no como predicciones del futuro, sino como espejos del presente. Negarse a mirar lo que el inconsciente revela es como vivir con una parte de los ojos cerrados. Nos volvemos ciegos a nuestros propios deseos, conflictos y necesidades. En el proceso terapéutico, Freud proponía analizar los sueños con un enfoque de asociación libre. El paciente debía contar el sueño y luego decir todo lo que se le viniera a la mente, sin filtros. De esta manera se podía rastrear el símbolo hasta su raíz emocional. Este método sigue siendo una de las herramientas más poderosas del psicoanálisis, porque permite que el propio sujeto descubra sus verdades más íntimas. También debemos recordar que para Freud, los sueños no solo sirven para revelar conflictos, sino que también tienen una función curativa. A través de ellos, el inconsciente intenta resolver tensiones internas, encontrar salidas creativas y, en muchos casos, compensar carencias de la vida cotidiana. Un niño que se siente ignorado por sus padres puede soñar que es un superhéroe. No es una simple fantasía,
es un intento del inconsciente de restaurar su autoestima, de equilibrar el dolor con una imagen de poder. Freud nos enseñó que los sueños son la vía regia al inconsciente. Ignorarlos es negarnos a escuchar una parte esencial de quienes somos. Pero atenderlos, explorarlos, interpretarlos, es comenzar a entendernos desde un lugar más profundo. No desde la razón, no desde las máscaras sociales, sino desde esa verdad silenciosa que vive en lo más hondo de nuestra mente. Uno de los aportes más revolucionarios de Freud fue afirmar que no somos plenamente conscientes de nosotros mismos. Esta idea, que hoy puede parecer obvia, fue en su época una ruptura radical. Según Freud, gran parte de lo que somos, nuestros deseos, miedos, traumas, impulsos, está oculto bajo la superficie. Los sueños son entonces una de las pocas puertas de entrada a ese mundo oculto, una clave simbólica que puede abrir cofres cerrados por años. Y esta clave no solo abre heridas, también revela potenciales. ¿Cuántas veces has soñado con algo que te pareció imposible en la vida real, pero que despertó en ti una emoción poderosa? Freud creía que los sueños no solo hablan del pasado, sino también del futuro, no en el sentido místico, sino como anticipaciones de lo que el alma desea manifestar, aunque aún no se atreva. Un sueño puede mostrarte el deseo de cambiar de rumbo, de liberarte de una relación, de crear una nueva identidad. Puede mostrarte tu verdad antes de que seas capaz de decirla en voz alta. La interpretación de los sueños, por tanto, no es solo una herramienta terapéutica, es una práctica de autoconocimiento profundo y también un acto de valentía, porque interpretar un sueño es enfrentarte contigo mismo sin defensas, sin máscaras, sin excusas. Es aceptar que en tu interior hay contradicciones, sombras, heridas, pero también deseos nobles, anhelos de transformación y una energía creativa inmensa. Freud también hablaba del contenido manifiesto y el contenido latente del sueño. El primero es lo que recordamos, las imágenes, las escenas, y el segundo es el verdadero significado oculto detrás de esas imágenes. El trabajo del soñador consciente es pasar del manifiesto al latente. No conformarse con lo evidente, sino preguntar, ¿qué me quiere decir realmente este símbolo? ¿Por qué soñé con esa persona, con ese lugar, con esa situación? Esa búsqueda no se resuelve con respuestas inmediatas. A veces toma tiempo. A veces un sueño no cobra sentido hasta que otro se repite con una variación. Freud sabía que la mente inconsciente no habla en línea recta. Habla en círculos, en metáforas, en repeticiones. Por eso, observar nuestros sueños como una serie, como un conjunto, es más valioso que analizarlos de forma aislada. La mente construye narrativas, hilos que se entrelazan, y cada noche puede ser una pieza de ese gran rompecabezas interno. Pero hay algo aún más potente. Cuando comenzamos a honrar nuestros sueños, algo cambia. Es como si el inconsciente notara que estamos escuchando, y entonces empieza a hablar más claro. Los sueños se vuelven más vívidos, más coherentes. La conexión con uno mismo se profundiza, y no solo en el sueño, sino en la vida diaria. Empezamos a notar patrones, intuiciones, señales. Es como si el puente entre el inconsciente y el consciente se fortaleciera, permitiendo que ambas partes de la mente colaboren para nuestro crecimiento. Freud nos desafía a dejar de vivir dormidos, incluso mientras soñamos, a reconocer que hay una parte de nosotros que siempre está activa, siempre observando, siempre buscando expresar lo que la conciencia no se atreve, y que al escuchar esa parte nos acercamos a una comprensión más honesta y completa de quienes somos. Los sueños no son distracciones,
No son residuos del día ni fantasías vacías. Son fragmentos de verdad, codificados en símbolos que esperan ser reconocidos. Cuando elegimos mirar con atención, el sueño deja de ser un misterio y se convierte en un maestro interno, que nunca duerme, que siempre observa y que está dispuesto a guiarnos si aprendemos a escuchar. En última instancia, Freud nos enseñó que el sueño no es un accidente mental ni una simple distracción del inconsciente. Es una manifestación profunda de nuestra vida interior, un lenguaje simbólico que solo puede ser descifrado cuando tenemos la valentía de enfrentarnos a nosotros mismos sin filtros. Soñar no es escapar de la realidad, sino mirar desde otro ángulo donde lo reprimido se atreve a hablar y lo silenciado encuentra voz. Este proceso, por más complejo que sea, nos empodera. Porque al entender nuestros sueños, dejamos de ser esclavos de emociones que no comprendemos. Dejamos de vivir repitiendo patrones inconscientes y comenzamos a construir nuestra vida con mayor conciencia. Freud creía que la libertad no se alcanzaba ignorando el inconsciente, sino integrándolo, conociéndolo, dándole espacio. Solo así podríamos ser realmente dueños de nuestras decisiones y no meros títeres de traumas no resueltos. Y si piensas que no puedes interpretar tus sueños por no ser psicoanalista, no te preocupes. Freud también decía que cada uno tiene acceso a sus propias claves internas. Solo necesitas la disposición de mirar hacia adentro, de cuestionar lo obvio, de observar con atención. A veces basta con escribir lo que soñaste, leerlo en voz alta, sentir lo que te provoca. Otras veces, el simple acto de recordar el sueño ya inicia una transformación. Lo importante es no ignorar esa parte de ti que, noche tras noche, intenta hablarte. Por eso, al acostarte esta noche, no lo hagas como quien cierra un libro. Hazlo como quien abre una puerta. Invita a tu inconsciente a expresarse. Dile que estás listo para escuchar, incluso si no entiendes todo de inmediato. Confía en que cada símbolo, cada imagen, cada emoción tiene un propósito y que en la danza entre el consciente y el inconsciente puedes encontrar respuestas que jamás hallarías solo con la lógica. Freud nos deja entonces una invitación. Haz de tus sueños una herramienta de autoconocimiento, de sanación y de transformación. No temas lo que emerge de tu interior. Recíbelo como quien acoge a un viejo amigo que tiene mucho que contar, y poco a poco notarás que cuanto más te entiendes, más libre te vuelves, porque comprender tus sueños es comenzar a comprenderte a ti mismo. Y en ese acto comienza la verdadera libertad.